Vamos a hacer el problema 12 del seminario 7. Lo leemos. El aire es una mezcla de gases cuya composición es prácticamente constante. Su masa molar promedio es de 29 gramos sobre mol. Se bombea aire en un tanque de 0,2832 metros cúbicos hasta que la presión llega a 10,2 atmósferas y la temperatura se mantiene a 93,33 grados centígrados. La pregunta A nos pregunta qué masa de aire hay en el tanque y cuál es su densidad. Y la B, si se deja enfriar el aire hasta 21,11 grados centígrados, cuál será la presión y cuál la nueva densidad. Bien, el aire, esa mezcla que respiramos, es una mezcla de gases, justamente no es una sustancia pura. Entonces no es correcto hablar del peso molecular del aire porque no existe la molécula de aire, no es una sustancia pura. Es una mezcla de gases que tiene esta composición aproximada. El componente más abundante del aire es el nitrógeno, 78%, 21% de oxígeno, entre los dos suman, como vemos, 99% prácticamente todo, y el 1% restante es una mezcla de varios gases, el más abundante es el argón. Y después hay pequeñas cantidades de dióxido de carbono, neón, kriptón, etc. Muy bien, entonces, dado que el aire no es una sustancia pura, no es un compuesto, pero es una mezcla de gases de una composición relativamente constante, podemos hablar sí de un peso molecular promedio, que lo calculamos de esta manera. Es el peso molecular el peso molecular de cada componente por su porcentaje de abundancia. Tomamos los tres componentes principales, ¿no? El nitrógeno, que tiene 78%, entonces multiplicamos 78 sobre 100 por el peso molecular del nitrógeno, más 21% el peso molecular del oxígeno, más 1% por el peso molecular del argón. Los otros, dióxido de carbono, neón y los otros que están en fracciones despreciables, no los consideramos. Consideramos estos tres nada más. Y eso nos da un peso molecular promedio de 28,9 gramos por mol. Ese sería el peso molecular promedio del aire. O sea, el aire, en lo que respecta a su comportamiento, presión, volumen, temperatura, se comporta como un gas de peso molecular 28,9 o 29 gramos por mol. Muy bien. Tenemos en el problema un tanque lleno de aire que tiene este volumen, 0,2832 metros cúbicos, o sea, 283,2 litros. Recordemos que un metro cúbico son 1000 litros. Y está a una presión de 10,2 atmósferas y a esta temperatura, que no sé por qué la dan en forma tan minuciosa, normalmente no expresamos las temperaturas con dos decimales, pero bueno, 93,33 grados centígrados, que serían 366,3 Kelvin. Este tanque entendemos que es un recipiente hermético y de volumen fijo, ¿no? Tiene paredes suficientemente rígidas, por ejemplo de acero, ¿sí? Suficientemente rígidas, suficientemente gruesas como para no variar su volumen sin importar la diferencia de presión interior y exterior. Entonces nos pregunta cuál es su volumen, nos pregunta qué masa y cuál es la densidad. Muy bien, vamos a la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es mole por RT. Entonces P por B es masa sobre peso molecular por RT. En este caso, en el caso del aire, no hablamos de peso molecular, sino de peso molecular promedio. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular la masa, que es lo que nos pide. Tenemos la presión, el volumen, el peso molecular promedio y la temperatura. Despejamos la masa. Presión por volumen por el peso molecular promedio sobre RT. 10,2 atmósferas, 283,2 litros, 29 gramos por mol es el peso molecular, o 28,9. La constante de los gases, R, y 360,3 Kelvin es la temperatura. Y ahí nos da una masa de 2.789 gramos. La densidad es el cociente masa sobre volumen. Sabemos la masa y sabemos el volumen. Masa sobre volumen, eso nos da la densidad, 9,85 gramos sobre litro. La densidad de los gases habitualmente se expresa en gramos sobre litro. No, a diferencia de los líquidos que se expresan en gramos sobre mililitro. La densidad de los gases, por supuesto que también podría expresarse en gramos sobre mililitro, lo que pasa es que daría números muy chiquitos, entonces se prefiere usar gramos sobre litro. La densidad del aire a presión normal es de alrededor de 1,2, 1,3 gramos por litro. En este caso es más alta porque está a una presión más elevada, no está la presión normal atmosférica, que es de una atmósfera. Bueno, ahí está respondido el punto A. Y el punto B nos dice que se enfría hasta 21,11. Nuevamente se pone muy minucioso con la temperatura. Bueno, la temperatura la expresamos en Kelvin. Y entonces volvemos a la misma ecuación, ¿sí? La ecuación de los gases ideales. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante? Si el recipiente es hermético, la masa de gas se va a mantener constante. No
no entra ni sale nada acá, o sea que la masa, por más que calentemos o enfriemos, la masa acá dentro de aire va a ser la misma. Si no entran ni salen moléculas, la masa no va a cambiar. Dijimos que el tanque es un recipiente suficientemente rígido como para no variar su volumen ante las diferencias de presión o de temperatura. Entonces, la masa y el volumen no van a cambiar. R es una constante que tampoco va a cambiar y el peso molecular promedio tampoco, porque la composición del aire no va a cambiar porque lo calentemos o lo enfriemos. Entonces, estos cuatro parámetros son constantes acá. Masa, volumen, peso molecular promedio y la constante de R. O sea que lo único que va a cambiar, al cambiar la temperatura, va a cambiar la presión. Entonces, calculamos la presión. Masa, R, el volumen, el peso molecular siguen teniendo el mismo valor. ¿Sí? La masa sigue siendo 2.789 gramos, la constante R, la temperatura ahora sí cambió, 294,1 Kelvin, el volumen sigue siendo el mismo y el peso molecular también. Y nos da que ahora la presión bajó a 8,2 atmósferas. Claro, al enfriar la presión bajó. Y la densidad que nos pide, la densidad va a seguir siendo la misma, porque si la masa sigue siendo la misma y el volumen sigue siendo el mismo, la densidad no va a cambiar, por más que se lo caliente o se lo enfríe. La densidad sigue siendo 9,8 gramos sobre litro.